Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar en una nueva entrevista de coyuntura en el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. Y en esta oportunidad vamos a estar entrevistando a Pamela Malewicz. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias. Pamela es la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como saben, las entrevistas de coyuntura siempre las hacemos por algo especial. Y esta entrevista es por el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, día que se conmemora en relación a la sanción de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de Naciones Unidas, y que además en Argentina tiene la particularidad que desde 1983, desde el retorno democrático, fue elegida como la fecha definida para la asunción de los presidentes electos. Así que es una fecha que nos sensibiliza particularmente y por eso queríamos conversar con Pamela y conocer más sobre la perspectiva de derechos humanos del gobierno de la ciudad. Bueno, un honor estar acá, poder compartir un poco la agenda de trabajo que tenemos desde el gobierno de la ciudad y haciendo referencia a esto que traías en relación al 10 de diciembre, contar que estamos próximos también a celebrar los 40 años de democracia y esto también nos marca una madurez como sociedad que vale la pena ir destacando, por supuesto con algunas deudas que todavía tenemos pendientes, pero en un recorrido bastante actual, bastante contemporáneo respecto de cómo se van abordando los derechos humanos y de qué manera se hace más tangible algo que resulta intangible, algo que siempre cuando se habla de derechos humanos pensamos de qué estamos hablando. Y contar un poco que la agenda que venimos trabajando tiene que ver justamente con poder transversalizar lo que tiene que ver con el acceso a los derechos, el ser y sentir en libertad en la ciudad de Buenos Aires es uno de los ejes centrales de nuestra gestión. El tener acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, es parte de los compromisos que tenemos desde el gobierno de la ciudad y en particular la agenda que me toca liderar tiene que ver con las cuestiones que hacen al respeto, a la no discriminación, a hacer un ejercicio de los derechos que tiene todo el colectivo LGBTIQ+, qué pasa con la agenda migrante y refugiada en la ciudad de Buenos Aires, cómo trabajamos con todas las colectividades que residen en la ciudad de Buenos Aires, que son más de 50. Esto también es un hito, no solo a nivel de la ciudad, sino a nivel nacional e internacional también, generar espacios de buena convivencia, de coexistencia religiosa, de respeto por las diversidades. Trabajamos también con el Parque de la Memoria, en el eje que tiene que ver, por supuesto, con las víctimas del terrorismo de Estado. Somos parte del Consejo de Gestión, el Parque de la Memoria está en la ciudad de Buenos Aires, es un parque que es una visita indispensable para cualquier persona que está en la ciudad de Buenos Aires, recorrer el monumento, ver los nombres de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, hay una agenda como muy amplia y por supuesto absolutamente transversal, pero bueno, hay algunas responsabilidades concretas que nos competen, o me competen desde mi subsecretaría liderar y vamos acompañando algunos procesos de transformación que los entendemos absolutamente necesarios. Por eso trabajamos mucho también con la sociedad civil, con empresas, con estados no solamente nacionales, sino también internacionales, con organismos internacionales y articulamos una agenda de complementación permanente, entendiendo que los ejercicios y las prácticas en derechos humanos son absolutamente necesarias y complementarias. No es el Estado tiene que garantizar, por supuesto, el acceso a los derechos, pero hay una transformación que requiere la voluntad y el compromiso de toda la sociedad. Genial, totalmente. Y yendo más a lo concreto, contanos cómo trabajan, cuáles son las principales acciones que llevan adelante un día, toda tu agenda, desde dónde están trabajando hoy. Tengo un día como muy activo, naturalmente hay una agenda que es muy diversa por esto que les comentaba. Básicamente la intención siempre es poder ir mostrando dónde nos posicionamos hoy en día con esta agenda de derechos humanos.
el Parque de la Memoria, como nombraba anteriormente, estamos próximos a inaugurar una muestra, que esto va en paralelo con las actividades educativas que realiza el parque de manera habitual, con visitas para escuelas, con visitas guiadas, con público que se acerca y que quiere descubrir y conocer este espacio, también emblemático en la ciudad. Hay una muestra próxima a inaugurarse, hay una muestra en la sala que está ahora montada y que también vale la pena acercarse y conocer las temáticas que se van abordando. Estamos trabajando en lo que tiene que ver, bueno, también en la celebración del Día de los Muertos, justo comparto porque es parte de la coyuntura hoy actual. Eso lo trabajamos con los pueblos originarios, pueblos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, pero también, bueno, es parte de nuestra cultura ancestral y en este contexto acompañamos bueno, las prácticas culturales que se dan en toda la ciudad. Tenemos los Buenos Aires Celebra, que es un hito también en la ciudad. Hace muchísimos años que hacemos esta celebración, acompañamos a todas las colectividades en la conmemoración de sus días patrios, en donde pueden exponer su gastronomía, sus artesanías, sus danzas, su folclore, sus vestimentas típicas, en un festival que se hace en la Avenida de Mayo, una avenida emblemática también en la Ciudad de Buenos Aires, central, icónica, y esto se da a lo largo de todo el año, casi 35 eventos, todos los fines de semana hay un Buenos Aires Celebra. Bueno, ahí voy contando un poquito de todo. Estamos trabajando en una iniciativa que es muy fuerte, que es Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos. Venimos trabajando de manera constante y permanente. Ya estamos en la tercera edición de Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos, una iniciativa que la trabajamos con organismos internacionales. Bueno, vamos trabajando ahí en un cambio cultural, cambios que van haciendo también las empresas para mitigar daños, para encontrar oportunidades de transformación internamente en sus contextos laborales, pero también hacia la afuera. Estamos trabajando en algunas iniciativas que tienen que ver con los jóvenes comprometidos con los derechos humanos también, en donde vamos haciendo encuentros y capacitaciones. Los jóvenes se involucran en esta agenda, que es una agenda totalmente que las atraviesa, digamos, la juventud tiene esa virtud de poder trabajar de manera más, digamos, de una manera que los interpele en una agenda que puede ser bastante más disruptiva, de por ahí lo que uno entiende más tradicional respecto a los derechos humanos. Así que nos van acercando iniciativas. Sobre eso me interesa preguntarte. ¿Ha cambiado algo? ¿Qué traen los jóvenes? ¿Cuáles son sus demandas en torno a los derechos humanos? Hay una agenda que es muy fuerte, que tiene que ver con las cuestiones ambientales. Los jóvenes tienen como una inclinación especial respecto a qué está pasando con la agenda ambiental. Hace poco fue el C40 en la Ciudad de Buenos Aires, o sea que es una agenda que no solamente en la ciudad hay un interés, sino que hay un interés a nivel mundial. Pero traen algunas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación saludable, nos va trayendo, bueno, por supuesto lo que tiene que ver con la agenda de género y las diversidades. Estas agendas las trae la juventud de manera permanente. Bueno, van trayendo otros temas. El eje de memoria también, por ahí no es el eje central que nos acercan hoy por hoy las juventudes, pero a nosotros nos parece que hay que seguir trabajando la pedagogía de la memoria. Nosotros estamos atravesados por una historia que merece, digamos, seguir siendo transmitida. También hay algunas cuestiones que hacen a los compromisos con las poblaciones migrantes y refugiadas, contexto latinoamericano, la situación en Venezuela también hace, particular en Venezuela, Nicaragua, hace a la necesidad de poder visibilizar una temática de derechos humanos, ser sensibles y solidarios con una población que va migrando, entendiendo que la migración es un derecho humano, y en este contexto pensar cuáles son las prácticas y las medidas de acogida que hace la Ciudad de Buenos Aires para estas poblaciones. Esto un poco es lo que nos trae la juventud, los derechos digitales, el acceso también a
bueno, a trabajar en entornos libres de discriminación, libres de prejuicio. En las redes sociales también hay algunos debates respecto de, bueno, cómo se trabaja en esos entornos para sentirse también libres y seguros, exactamente. Y bueno, ahí trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que se preocupan y se ocupan de la temática, y tenemos una mesa de trabajo ya hace 2 años, pensando qué respuestas podemos dar desde el Estado, desde la sociedad civil, a situaciones que a veces se presentan que pueden tener alguna situación de riesgo para las personas. Entonces, eso es un poco la agenda en líneas generales. Claro. Bueno, hacen un poco de todo. Un poco de todo, bastante de todo, bastante de todo. Creo que ahí, entre lo que contabas, es un poco cómo sostener memoria, pero también incorporar nuevas discusiones, pensando en los derechos digitales, o mismo las demandas ambientales, que si bien uno mira los tratados internacionales, están la fuerza que han cobrado en la actualidad y han hecho que surjan. Entonces, en ese sentido también me interesa preguntarte cómo están hoy enfocándose como contabas recién, en los derechos digitales, y qué tipo de programas tienen para la juventud, cómo lo están abordando. Respecto de la juventud específicamente, tenemos esta iniciativa de jóvenes comprometidos con los derechos humanos. Esta información está disponible en nuestra web, así que quienes están interesados pueden acceder a esa información, está publicada. Pueden hacer, nosotros abrimos las convocatorias, y cuando se abren está toda la población invitada a participar. Los requisitos tienen que ver con básicamente la edad, en relación a lo que tiene que ver con la juventud, y luego, bueno, asumir el compromiso de poder ser parte de los encuentros que establecemos como parte de la formación para la juventud. Respecto de empresas, hacemos un poco lo mismo. Hay una ventana de inscripción donde se asumen algunos compromisos específicos, a ser parte del programa, luego a desarrollar un programa específico para sus empresas, y nosotros acompañamos ese proceso. Estamos próximos a hacer una instancia colectiva de puesta en común de lo que fue la experiencia, que esto va a ser para fin de año. Tenemos una capacitación que es virtual para cualquier persona que tenga intenciones de poder acercarse a las temáticas de derechos humanos, para establecer un piso común de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Esta capacitación está disponible también, no tienen más que escribirnos y mostrar la voluntad o el interés de ser parte de estas capacitaciones. Son asincrónicas, así que están disponibles también en nuestros espacios digitales del gobierno de la ciudad. Y a través de nuestras redes sociales también hay información que vamos volcando permanentemente, con los ejes que venimos conversando un poco en esta charla. Esa información está permanentemente disponible para acercar propuestas, y bueno, y también estamos siempre con una actitud de escucha atenta y abierta para cuáles son las inquietudes que la gente le interesa en relación específicamente a esta agenda. Hacer referencia, como decía al principio, de que esta es una agenda transversal que atraviesa todo el gobierno de la ciudad. Todas las áreas de alguna manera tienen participación. Tenemos un plan de derechos humanos que fue una iniciativa que se hizo a nivel nacional hace unos años. Nosotros hicimos la adecuación al plan local de derechos humanos, cuáles son los ejes que cada una de las áreas del gobierno de la ciudad trabaja en relación a los derechos humanos, y ahí hay una agenda clara y evidente de un compromiso como parte del Estado de que la agenda de derechos humanos es una agenda de Estado. Entonces, por eso estaba volcado en un documento con estos compromisos que se fueron asumiendo. Bueno, otra cuestión que me interesa que charlemos y que profundicemos, vos hablabas de la Semana del Orgullo, de la marcha, y cómo es el trabajo hoy con el colectivo LGBTI, qué iniciativas desarrollan para la comunidad y cuáles trabajan en pos de
la no discriminación y una vida libre de violencias. Trabajamos con todas las organizaciones de la sociedad civil, ahí hay una articulación permanente, cotidiana, y también trabajamos directamente con la población. Tenemos dos programas que te diría que son centrales. Por un lado, lo que tiene que ver con el PIT, que es el Plan Integral de Trabajo para Personas Trans. Esa es una respuesta concreta a una necesidad que tiene la población trans, que tiene que ver con el acceso a un trabajo formal. Ahí acompañamos a las personas que son parte de este plan integral en la elaboración de sus currículums, sus proyectos también de vida, cuáles son sus inquietudes, sus habilidades, sus intereses para la incorporación laboral, su desarrollo como proyecto de vida futuro. Acompañamos en ese desarrollo, capacitamos a las empresas y a las áreas de gobierno en donde estas personas van a ser incorporadas en la dinámica laboral. Eso está en el marco del programa Va Convive, que también forma parte del programa de empresas comprometidas con los derechos humanos. Específicamente tiene que ver con una capacitación para espacios libres de discriminación, pero también para entender las oportunidades que brinda tener equipos diversos dentro de las áreas de trabajo. Tenemos, bueno, el Buenos Aires, el Va Convive, tenemos la Casa Trans. La Casa Trans es un espacio diurno que da distintos tipos de actividades, capacitaciones para terminalidad escolar, asesoramiento legal, acompañamiento en tratamientos de salud. Es un espacio que lo venimos trabajando conjuntamente con la sociedad civil, por supuesto. Trabaja gente del colectivo trans en la Casa Trans. Esto genera, por supuesto, mayor empatía y un acercamiento diferente, y además también estamos dando una oportunidad de desarrollo, por supuesto. Ahí hay programas que tienen que ver con capacitación laboral también. Esto se trabaja con el Ministerio de Educación, articulamos con el Ministerio de Salud en el acceso, por ejemplo, a vacunas y tratamientos de hormonización. Hicimos recientemente una capacitación también con el Ministerio de Salud, con todos los hospitales que brindan asistencia, y capacitamos para, bueno, lo que tiene que ver con la ley de identidad de género. Es decir, que hay todo un trabajo permanente, cotidiano, y de minuto a minuto, te diría, no solamente en la respuesta frente a las urgencias o a las demandas más necesarias en términos de vulneración de derechos, sino también en programas a largo plazo que tienen que ver con las capacitaciones para una transformación más profunda. Total, y de transversalizarlo, como decías también, en relación al Estado, ¿no? Poder capacitar a otras áreas, a los equipos de salud, y todo tiene que ver con ese proceso de transversalizar el eje de derechos humanos en todo el gobierno de la ciudad. Así es, así es. Y en relación a eso me gustaría conocer más sobre la agenda de diversidad que están llevando adelante. Bueno, tenemos una agenda muy completa en relación a lo que tiene que ver con el colectivo LGBTQ+, iniciativas que tienen que ver con articulaciones con áreas de deportes, con cultura, con el acceso al trabajo. Hicimos este año por primera vez el Festival Trans, una iniciativa que fue muy bien recibida, que fue un éxito total, que esperamos poder seguir sosteniéndola en el tiempo y repetirla el año que viene. Lo que es la Semana del Orgullo, que logramos ponerla en el calendario de la Ciudad de Buenos Aires. Se trabajó conjuntamente con el Poder Legislativo para que quede establecido y eso ordene un poco el calendario para todas las actividades. En ese contexto se hace un Festival del Orgullo, luego es la Marcha del Orgullo, y durante toda esa semana transcurren distintas actividades que tienen que ver con lo deportivo, con lo cultural, con lo literario, con el teatro, con distintas propuestas que hacen a poder exponer toda la riqueza que tiene el colectivo LGBTQ+. Ahí hay como grandes oportunidades para poder conocer de qué va esta agenda.
Bueno. Y ahí me decías que se realizó por primera vez el Festival Trans. ¿Por qué es tan importante y esperan poder repetirlo? Porque nos da la oportunidad de conocer el aporte que tiene todo el colectivo trans, iniciativas, emprendimientos, microemprendimientos también, información, tratamientos, respecto de tratamientos de hormonización, respecto de lo que tiene que ver con la ley de identidad de género, el respeto que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el cuidado que hace con el colectivo. Por supuesto que siempre todo es perfectible y hay cosas para mejorar y hay cosas para seguir incorporando, pero también hay que hacer un reconocimiento de los avances que tenemos en esta materia. Y bueno, estos son parte de estos avances que se van generando. Por supuesto, como les decía, hay siempre una necesidad de seguir trabajando en la visibilización de una temática que por muchos años fue marginal y que finalmente se está dando la posibilidad de visibilizar, de trabajar en un contexto de no discriminación, de respeto, de no vulneración de derechos y de seguir ampliando un poco la agenda. De hablar, bueno, siempre en ese sentido, cuando uno habla con las mujeres trans, hablan del derecho al trato digno, ¿no? Es como el derecho que levantan como bandera. Sí. Mujeres y varones trans. Total, sí, pero creo que ahí, viste que como que la historia todavía ha sido más cruel con las mujeres trans. Absolutamente. Bueno, y ya que estamos hablando de feminidades y masculinidades y otras formas, no podemos evitar caer en la pregunta por los cuidados. Sí. Y por ahí sí hablar un poco más de qué están haciendo las mujeres o cuál es la agenda en torno a cuidados y de género de las mujeres cis. Tenemos la Dirección General de Familia, donde el abordaje básicamente tiene que ver con las cuestiones de cuidado. Articulamos ahí fuertemente con el Ministerio de Desarrollo Social. Se brindan capacitaciones respecto de las cuestiones del cuidado, las dinámicas familiares. Durante la pandemia esta dirección tuvo un rol protagónico porque había una necesidad de repensar el espacio familiar con las dinámicas que se vieron absolutamente transformadas y movilizadas en un contexto donde dejó en evidencia que las tareas de cuidado eran muy desiguales y había que ahí generar, bueno, una conciencia diferente. Entonces trabajamos en estas políticas de cuidado transversalizándolas y por supuesto a través del Ministerio de Desarrollo Social. Excelente, claro, porque de nuevo los derechos humanos son transversales. Así es. Hay que articular con todos. Bueno, y ya para ir terminando, a mí algo que me gusta pensar en el instituto, la verdad es que fue pasando que empecé a hacer de ahí, junto con Raquel y otras colegas, la cara más visible de las temáticas de género y de diversidad, y son las agendas que más me gustan y trabajo. Entonces, no puedo dejar de preguntarte, en tu rol como subsecretaria, y qué significa, hablando de liderazgo femenino, estar al frente de un área. Vos hace muchos años que sos subsecretaria, desde 2015, has pasado en cambio de gestión. ¿Qué implica? ¿Cómo te ves? ¿Te imaginabas? ¿Cómo fuiste construyendo tu liderazgo? Implica una responsabilidad enorme, pero también tengo un privilegio. Me siento una persona privilegiada. Privilegiada porque pude armar un equipo de trabajo que es un equipo liderado por mujeres. Esto cuesta, hay todavía una brecha respecto de la ocupación en los lugares de liderazgo y de toma de decisión para las mujeres, que cuesta y que cuesta mucho. Haber logrado tener este espacio, bueno, me pone en una situación de privilegio y de responsabilidad para que otras mujeres también puedan acceder a estos espacios donde se vea el potencial que tienen cada una de las personas que trabajan en el gobierno de la ciudad y que por ahí no están en roles más jerárquicos, ¿no? Pero que trabajan en la diaria, que ponen el cuerpo, que ponen su capacidad, su creatividad, su conocimiento, su experiencia y que merecen tener también una oportunidad para estar en espacios de mayor toma de decisión. Por supuesto también, así como a vos te interpela esta temática, a mí claramente me genera como un desafío enorme,
una oportunidad de mostrar que con nuestro trabajo y con nuestra capacidad podemos ocupar estos espacios, que estamos liderando un poco la agenda, que la agenda de género es una agenda que está con una brecha todavía muy desigual. No ocurre tanto dentro del gobierno de la ciudad respecto de la cuestión salarial, porque por los cargos que tenemos ahí no hay desigualdad, pero sí tenemos la responsabilidad de evidenciar que en otros espacios todavía hay muchísima desigualdad y que hay que trabajar de manera colectiva. Así que ahí tenemos un desafío enorme, tenemos una responsabilidad para quienes ocupamos posiciones de liderazgo y bueno, tenemos la conciencia plena de que este es el camino, así que por ahí vamos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por venir, por hacer esta articulación. Creo que en esto que mencionamos mucho y que surgió, que es la transversalidad de los derechos humanos en el gobierno de la ciudad, el instituto siempre está más vinculado a educación y nos gusta pensar y nos gusta trabajar en equipo junto con otras áreas, y así fue que surgió esta colaboración y les agradecemos mucho por la iniciativa y por poder estar armando y repensando y sabiendo más sobre los derechos humanos hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación.